En este video te voy a estar contando en tan solo 15 minutos qué es Flask. Además de eso vamos a ver cómo se instala, vamos a escribir nuestro código para nuestro primer programa en Flask, un clásico Hola Mundo. Vamos a ejecutar este código y vamos a aprender qué es el routing, qué son las URLs dinámicas, qué son los templates y cómo hacemos el render de esto. Y finalmente vamos a cerrar viendo cómo testeamos nuestras APIs en Flask. Mi nombre es Roxana y hoy te voy a estar acompañando en esta introducción a Flask. Flask es un framework web para Python que es muy liviano y nos permite crear páginas web utilizando Python. Se dice que es un micro framework por los features que ofrece a comparación de otros framework webs como Django, por ejemplo, y la simplicidad que tiene este framework. Flask fue lanzado en 2010 y es utilizado por compañías como Netflix, Lyft, Airbnb y Firefox. Al momento de grabar este video está en la versión 3.0.3 que se encuentra bajo una licencia BSD3. Podemos ver el código de Flask en GitHub y si miramos su repo nos encontramos con que tiene 67.300 estrellas en GitHub. Ahora que ya vimos qué es Flask, vamos a ver cómo lo instalamos. Voy a asumir que ya sabes utilizar un poco de Python, que ya lo tenés instalado en tu computadora y que has utilizado algunas otras librerías. Vamos a ir a la terminal en Windows y vamos a escribir pip install Flask con F mayúscula. Si apretamos Enter, vamos a ver que va a empezar a bajar todas las cosas. Y ahora que ya tenemos Flask instalado en nuestra computadora, es hora de escribir nuestro primer programa, el clásico Hola Mundo. Acá tenemos el código del clásico Hola Mundo en Flask. Vamos a ver línea a línea qué es lo que está haciendo. En la primera línea estamos importando la clase Flask con F mayúscula del módulo Flask. Luego creamos una instancia de esta clase Flask que recién acabamos de importar y la vamos a guardar en una variable app. Luego utilizamos el decorador route para asociar una URL a una función. Esto es importante porque cuando un usuario vaya a acceder a cierta API o a cierta página web, queremos que se asocie con cierta funcionalidad y lo hacemos con este método. En este caso, nuestra función home es muy simple y simplemente retorna un hola mundo. La siguiente línea tiene un condicional, que lo que va a hacer es ejecutar este código si está siendo ejecutado directamente y no importado como un módulo. Pero obviamente no solo queremos escribir el código del hola mundo, sino que queremos ejecutarlo. Así que veamos cómo podemos hacer esto. Si yo vengo a la terminal y hago un ls, veo que tengo mi app.py. Tengo dos formas de hacer esto. La primera es utilizando el comando flask, donde yo puedo hacer flask run y esto va a buscar un archivo que se llame app.py y lo va a ejecutar. Como el archivo se llama así, fíjense que me dice que vaya al navegador web y que vaya a esta dirección. Si yo vengo acá, fíjense que antes no estaba funcionando porque el servidor no estaba arriba. Y si ahora yo refresco, veo mi hola mundo. Si volvemos a la terminal y hacemos un control C para salir, que ahora no nos va a dar el hola mundo, sino que nos da un error de que el sitio no puede ser alcanzado. Otra forma de ejecutar nuestro código Python es simplemente hacer Python y el nombre de nuestra app. Y si ahora volvemos a refrescar, vemos que nuestro hola mundo ya está de vuelta ahí. Yo le cambiara el nombre a mi aplicación y en vez de ser app.py fuera roxy.py. Cuando yo haga flask run, se va a quejar de que no encuentra el archivo app.py. Tenemos que decirle cuál es el archivo de inicio. Básicamente queremos darle aquel archivo donde hacemos app.run. Busco las variables de entornos y voy a ir a new, voy a crear un flask-app y le voy a pasar el directorio donde está mi aplicación. En este caso, roxy.py. Si yo vuelvo a hacer flask run, me va a seguir saliendo el mismo error porque todavía no reinicié la consola. Ahora cerré y volví a abrir. Y si voy al path donde estaba antes, fíjense que si hago flask run, ahora sí encuentra el directorio por más de que ya no se llama app.py, sino que se llama roxy.py. Entonces, para resumir, vimos que hay dos formas de ejecutar nuestro código de Flask. Una es utilizando Python y el nombre de nuestro archivo y la otra es utilizar Flask run, pero no tenemos que olvidarnos de setear las variables de entorno flask-app con el path a nuestro archivo donde ejecutamos app.run y flask-m especificando si es un entorno de producción o de desarrollo. Y ahora que ya sabemos cómo ejecutar nuestros códigos Flask, es hora de hablar del routing. Cuando nosotros queremos hacer una página web real, usualmente tenemos distintas páginas. /home, / sobre nosotros,
contacto, cursos, etc. Entonces, ¿cómo añadimos nuevas rutas? Hasta ahora nosotros tenemos una sola URL que es la principal, que lo especificamos como barra, que va a Lola Mundo. Si yo ahora agregara otra ruta que se llame About Us, que va a tener otro método y que va a devolver otro string, cuando yo vengo acá, si no reinicio mi servidor, por más de que yo ya definí que About Us existe, me dice que no lo encuentra. Lo que yo tengo que hacer es reiniciar mi servidor y cuando vuelva a ir a barra About Us me va a decir sobre nosotros. Y de esa forma yo puedo ir agregando distintas páginas a nuestro proyectito de Flask. Muchas veces queremos tener URLs dinámicas, por ejemplo, si queremos mostrar el perfil de un usuario, no queremos definir una de estas URLs manuales por cada uno de los usuarios. Para eso vamos a utilizar las URL dinámicas. La diferencia entre lo que vimos antes y las URLs dinámicas es que estas últimas nos permiten crear rutas que tienen una variable, como puede ser un usuario, un ID de usuario, un ID de producto, un blog ID, que son cosas que voy a buscar en la base de datos por ese ID y voy a devolver un objeto distinto para cada caso. Por ejemplo, podría agregar una página que tome una variable username y que me va a devolver el perfil de un usuario y que fíjense que simplemente me va a devolver el número que le pongamos por ahora. Y ahora voy a ir a barra user, me dice que no lo encontró porque necesita una variable, vamos a poner por ejemplo 43 y fíjense que ahora me dice user profile 43. Si yo acá le pasara otros números, 1, 99, no es que tengo que crear 3 URLs distintas, sino que va tomando una variable y la va mostrando. Con ese ID yo podría crear una validación, buscar algo en la base de datos para hacer un proyecto más complejo. Otra cosa que podría querer hacer es pedir que mi URL dinámica tome una variable pero que sea de cierto tipo, por ejemplo un entero. En este caso tenemos el post ID que se espera que sea un entero y vamos a ver qué pasa si no le paso un entero. Y venimos acá y hacemos post de 99, es un número, entonces está todo bien. Y ahora que ya sabemos hacer unas URLs un poco más complejas, nos podemos empezar a preguntar qué pasa si quiero mostrar otra cosa que no sea un simple texto, una simple cadena de texto. Y para eso vamos a ver qué son los templates. Template básicamente es un archivo que contiene HTML, puede contener CSS o JavaScript también, que tiene una sintaxis especial que nos permite insertar datos dinámicamente y reutilizar el código. Los beneficios que esto tiene, que básicamente utilizamos el lenguaje Jinja-2 para crear estos templates, es que podemos insertar datos dinámicamente utilizando if o force y también tenemos una modularidad en el código que no tenemos sin este tipo de template. Básicamente podemos tener un header, un footer y que solo modifiquemos ese código en esos archivos y que los importemos en todas las otras páginas para que no tengamos que copiar, por ejemplo, el footer en cada una de las páginas que tenemos. Voy a crear un nuevo archivo que se llama index.html donde voy a poner un poco de código. Tengo las etiquetas de HTML, el título, donde fíjense que tengo una variable acá, no estoy poniendo el título en cada una de estos templates y también pongo un heading, un título que también es una variable. Pero ahora que tengo ese template necesito hacer el render de eso de alguna forma y eso lo vamos a hacer desde nuestra vista, de la función que está asociada a una ruta. Vamos a modificar About Us y vamos a cambiar esto. En vez de devolver una string, vamos a devolver render template, que lo que va a hacer esta función es hacer el render de nuestro index.html, que es el archivo este que creamos hace un ratito. Y fíjense que teníamos dos variables. Le estábamos pasando la variable título y la variable heading. Entonces acá le ponemos que title va a ser, en vez de home, le vamos a poner About Us. Y el heading le vamos a dejar Welcome to Flask. Si vengo al navegador otra vez y le pongo About Us, fíjense que me da un internal server error. Hasta ahora no vimos ningún error. Vamos a ver acá en los logs del servidor a ver qué es lo que pasó. Fíjense que me está diciendo que render template no está definido. Me olvidé de importarla. Entonces voy a volver al código y voy a importar esa función porque si no, no sabe qué es esa función que tiene que hacer. Lo que voy a hacer es importar render template y voy a probar de vuelta. Si refresco me sigue dando un error. Volvemos a los logs y vemos que el error ya no es el mismo. No se está quejando de que no importamos render template, sino que se está quejando de que no encuentra index.html. Entonces lo que tenemos que hacer es darle el path correcto a este index.html.
El error es el siguiente. Fíjense que yo tengo que index.html está a la misma altura que roxy.py. Pero yo debería crear una carpeta de templates y mover el index.html a esa carpeta que acabo de crear. Y si hago ls y hago ls de templates, fíjense que ahora está index adentro de templates y si le doy a refrescar, ahora sí vemos nuestro template, Welcome to Flask, y con el título About Us. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que si yo quisiera reutilizar esto y que el Hola Mundo, por ejemplo, que el título sea Hola Mundo y que el heading también sea Hola Mundo, yo tengo un solo template, pero está teniendo comportamientos distintos dependiendo de la página y estoy reutilizando el código. No tengo que andar creando dos templates que son básicamente lo mismo. Ahora yo tengo un archivo style.css que acabo de crear y lo voy a mover. Primero voy a crear un nuevo directorio que se va a llamar static y voy a mover nuestro style.css dentro de la carpeta static. Voy a crear un archivo que se llama style.css y lo voy a colocar dentro de la carpeta static. Una vez que tengo eso, voy a ir a mi index y voy a importar mi CSS. Una cosa importante es que tengo que utilizar esta función url-for que me va a permitir encontrar el path donde está la carpeta static y buscar el archivo style.css dentro de ese directorio. Y así nuestro Hola Mundo cambia a esto. No mucho más lindo, pero sirve para demostrar que podemos cambiar el CSS de esta página tal como querramos. Si yo voy a About Us, me voy a encontrar con que el cambio también se aplicó porque el CSS lo importé en el template, no en las vistas de cada una de estas funciones. Y ahora ya sabemos cómo utilizar los templates y cómo hacer el render de estos templates. Y para irnos despidiendo, vamos a ver cómo podemos testear esto. Hasta ahora nosotros hicimos un testing manual en nuestro navegador web, pero también podríamos utilizar Postman o curl para hacer el testing de estos métodos. Entonces puedo utilizar curl, por ejemplo, desde la terminal. Si yo hago curl y le paso el localhost y nosotros queremos, por ejemplo, obtener el usuario 900, le damos a enter. Fíjense que nos dice que devolvió un status code 200. Estos son los códigos HTTP que pueden ser 200 y pico para los casos exitosos, 400, 500 para casos de que hubo algún error, etc. El contenido me está diciendo que es user profile 900, simplemente una cadena de texto. Yo acá podría devolver un JSON o algún template. Por ejemplo, si yo hiciera about us, vamos a ver ahora que lo que me está devolviendo es el HTML sin renderizar. Pero va a llegar un momento donde el testing manual no va a ser suficiente y vamos a querer automatizar nuestros tests. Y podemos hacer eso utilizando PyTest. Para escribir nuestro test vamos a usar PyTest y vamos a importar la instancia que definimos aquí en este módulo donde definimos cada uno de nuestros endpoints. Lo vamos a importar y luego vamos a crear nuestro test. Para definir un nuevo test creamos una función cuyo nombre tiene que empezar con test-bajo y algún texto que describa la prueba que vamos a hacer. Luego lo que hacemos es usar este app que importamos, usamos el cliente de prueba y utilizamos el método get. El método get es uno de los métodos de HTTP, podría ser get, post, update, delete, etc. Y lo que vamos a hacer es un get del usuario 999. Vamos a guardar esta respuesta en una variable response y luego vamos a utilizar assert. Assert lo que hace es comparar dos valores y ver que sean iguales o que la condición se cumple. En este caso agarramos el status code de nuestra respuesta y queremos que sea 200. Queremos ver en la respuesta, en el contenido de la respuesta, que contenga user profile y también que el número 999 esté incluido porque es el usuario que estamos pidiendo. Si vamos a la terminal y usamos el comando pytest, le damos el path donde definimos nuestro test, vemos que nos dice que un test pasó. Podemos añadir tantos tests como querramos. Por ejemplo, si yo hago un get de user, debería darme 404, que significa que no se encontró. También puedo ver que, si recuerdan en la definición de post que tenemos por acá, queremos que post ID sea un entero. Entonces vamos a darle un entero
y todo debería andar bien, debería tener status code HTTP OK. También debería contener el ID del post y 999 en la respuesta. Pero ¿qué pasa si le paso un string en vez de un número? Por la definición de este endpoint debería fallar y nos va a dar 404 en vez de fallar. Y ejecuto todos mis tests. Me dice que se ejecutaron 4 tests y que todos fueron exitosos. Pero también puede ocurrir que el test falle. Supongamos que en este primer test esperábamos un 404, pero en realidad nos vamos a recibir un 200. Entonces este test va a fallar y así es como se ve. Nos dice que un test falló y que 3 fueron exitosos. Y una última cosa a tener en cuenta es la estructura que tenemos acá en el código. Al principio empezamos a escribir los archivos de cualquier forma sin pensar tanto en la estructura. Esto es un error muy común. Lo que tenemos que hacer es organizar nuestro código antes de empezar a escribir el código. Entonces tenemos nuestro proyecto que se llama Curso Flask. Tenemos la carpeta API donde definimos todo nuestro código. Y tenemos 3 carpetas principales. Static, donde vamos a guardar todo el código CSS, JavaScript y también las imágenes. También vamos a tener una carpeta de templates, donde vamos a guardar todos los archivos HTML, que son los templates usando Jinja 2. Y también tenemos la carpeta de test, donde añadimos nuestro test. Y por último, el archivo principal, que obviamente en un proyecto real no se va a llamar roxy.py, sino que se va a llamar app.py o server.py, etc. Y con esto cerramos nuestro tutorial de Flask en 15 minutos. Gracias por mirar el tutorial. Si tenés algún comentario sobre este video o no entendiste algo, podés dejarlo en los comentarios. Si te gustaría que trabajemos juntos, podés mirar mis ofertas en cal.com/Roxana Lafuente y también en www.lingua-i.com.